Realmente me preparé desde 1986, en que decidí que mi carrera de abogada se enfocaría en temas legales, regulatorios y de política pública relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y desde que tomé esa decisión, por vocación, porque veía que en 1990 venía la liberalización del sector telecomunicaciones y medios, por pasión al cambio social usando las tecnologías y porque había una necesidad de abogadas y abogados especializados en estas industrias. Me fui preparando. Escribí mi tesis profesional, que fue premiada como la mejor tesis del año 87 en la Libre de Derecho, sobre el régimen jurídico de los satélites de telecomunicaciones. Posteriormente, ya llevaba desde 1982 trabajando en un despacho de abogados más dedicado a derecho minero, pero fui abriendo la práctica de derecho de las telecomunicaciones. Nos volvimos abogados de una importante empresa tecnológica, AT&T, que entonces era solamente proveedora de teléfonos de México, pero después quiso incursionar como competidora en el mercado de telefonía de larga distancia. Después decidí aplicar a una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York y tratar de armar una maestría de Derecho, Economía de Redes y aspectos de radiodifusión y telecomunicaciones, lo que no era fácil porque no había un programa como tal. Pero lo que sí había en Columbia era el Centro de Investigación de Teleinformación, a cargo de una de las personas más reconocidas en la Academia Norteamericana, Ellie Noam, que dirigía ese centro. Toqué las puertas allí, al tiempo que estudiaba la maestría. Trabajaba en el Columbia CITI, ayudándolo a armar una publicación, un libro enfocado a las telecomunicaciones en América Latina en tiempos de la liberalización. En ese año, 1990, se estaba privatizando Teléfonos de México y abriendo este mercado. Así que seguí trabajando en eso. A mi regreso a México, participé en el marco jurídico que regiría la interconexión de varias redes públicas en competencia, con todas las resistencias, pues del entonces monopolio, y que ahora sería un monopolio privado. Y en 96 se crea, y con algo de retraso, se crea el primer organismo regulador de las telecomunicaciones, que era la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Decido dejar mi carrera en el despacho, en donde ya era socia, Sánchez Mejorada y Velasco, y emprender en el sector público, lo cual no era fácil después de 16 años en la práctica privada, una carrera enfocada en la regulación de las telecomunicaciones y en una perspectiva de interés público para mayores servicios, mejores precios, más opciones para los usuarios y las audiencias. En un país en el que el consumidor y el ciudadano tiene opciones, pues es un país en el que hay mayores probabilidades de crecimiento, de innovación y de inclusión social. Y trabajé en Cofetel 4 años. eh, Vi las limitaciones que tenía un órgano desconcentrado, no autónomo, que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Allí era yo secretaria del Pleno. eh, Organizaba la agenda, priorizaba los asuntos, pero realmente, pues no era comisionada. 4 años después, veo una nueva oportunidad de seguirme especializando en política pública en el medio de Internet.
y me vuelvo a ir a los Estados Unidos con otra beca a estudiar en Duke University política pública en temas de Internet y en la Universidad de Carolina del Norte. Me llevo a mis tres hijos conmigo, eran, pues, estaban en educación primaria y vengo con muchas ímpetus e ideas de cómo cambiar problemas sistémicos desde la sociedad civil. En este caso, cómo los consumidores y usuarios de servicios monopólicos deben unirse, organizarse para luchar por mejores servicios, mejores precios y más competencia. Y así fundó al consumidor, desde donde también participé en la reforma estructural de las telecomunicaciones, que en 2011 se empezaba a discutir. Ello resulta en la reforma constitucional de crear el órgano autónomo IFT, que era también Autoridad de Competencia Económica, y se abre la posibilidad de participar en un proceso competitivo muy fuerte, muy selectivo para ser comisionada del IFT. Una comisionada que ya llevaba más de 20 años de experiencia en estos sectores, 4 años en el gobierno y muchos años en la sociedad civil y con un análisis del derecho de interés público, ¿sí? Que es complementario y no se, es distinto a defender derechos privados. Ambos son importantísimos, las libertades individuales y los temas de interés público, de interés colectivo, pero ambos deben de estar presentes y ser atendidos por el regulador. Y total, hago el examen, lo apruebo, el presidente de la República me propone como una de las 9 comisionadas, comisionados a integrar el primer pleno fundacional y el Senado me ratifica. Yo no era un ser ni partidista, ni lo soy, ni metido en la política. Se me recomendó que tocara puertas, que encontrara padrinazgos en el Senado de la República. Me negué rotundamente porque no quería que eso restara mi independencia para decidir los temas, para privilegiar el interés público y la imparcialidad como comisionada. Así que no busqué el apoyo de nadie. Fui la comisionada que más votos obtuvo en el Senado. Y pues de ahí empezó un trabajo en equipo, 5 comisionados y una comisionada más, mi querida María Elena Estavillo, a quien conocí allí en el IFT, en el que había retos enormes y tiempos muy cortos para resolver los problemas de México en tema de telecomunicaciones que habían prevalecido 20 años. Y esto nos llevó a muchas veces a sumar visiones, pero a veces yo tenía que ser la comisionada disidente, la que votaba en contra, y a veces algunos de mis votos ayudaban a los tribunales especializados en analizar los temas desde otro punto de vista, ¿no? No balanceando intereses privados, que esa no es la función de un regulador, sino maximizando el bienestar social y el interés público, alineando intereses privados al interés público. Y hubo cosas maravillosas, hubo logros, hubo impulsar derechos de los usuarios y de las audiencias. Presidí el comité de transparencia dentro del IFT y, y bueno, para mí también era un aprendizaje desde el punto de vista de ver cómo se comportaban los equipos dentro del instituto, cuál era el rol y la autoridad que se daba a las mujeres técnicas, economistas, ingenieras, abogadas que se iban formando en el instituto, qué tanta igualdad de género había tanto en el instituto como en la industria, y ahí es donde vi asimetrías tremendas. Y después en 2017 llega un punto de inflexión que nadie podría haber previsto, en que el Senado tenía que ratificar al entonces comisionado presidente o nombrar un nuevo comisionado o comisionada presidente, porque su término vencía
a los 4 años. Había grandes divisiones políticas o el Senado tenía otras prioridades en su agenda y el caso es que el plazo del comisionado Contreras vencía y la ley establecía que a falta de una ratificación del Senado, tendría que tomar la presidencia el, él o la comisionada con más edad. Y orgullosamente era yo. Pues sí, edad biológica, pero también traía una trayectoria de más de 30 años de estar estudiando estos fenómenos y desde la visión del interés público con absoluta independencia de intereses políticos y de intereses privados. Y así llego a tomar la presidencia interina y por un breve periodo del instituto, pero en un momento muy, muy crítico en que además la Ciudad de México y el estado de Morelos pues se ven de nuevo golpeadas por un terremoto en septiembre de 2017, 2 o 3 días después de que yo había asumido la presidencia. Y eso implicaba una coordinación de equipos, de esfuerzos, ver cómo se aminoraban los daños de las redes públicas de telecomunicaciones, estar en contacto con los operadores, los concesionarios, ver cómo los radiodifusores podían dar servicios de información y comunicación en donde las redes de banda ancha, o sea, redes móviles o fijas, estaban afectadas en ciertas partes del sur de la ciudad y del estado de Morelos. Y eso te pone a prueba, porque como comisionada no tienes, o sea, no en la presidencia, no tienes que coordinar tantos actores políticos, privados y en una situación de emergencia. Y había además que cuidar la comunicación al exterior, no causar pánico, pero no desinformar. eh, y pues todo esto en un curso de unos cuantos días, ¿no? Tuve que tomar pocas, pero creo yo atinadas decisiones. Encontré un clima interno en ciertas áreas del instituto, no en todo, muy, muy adverso. Mujeres que al tomar yo la presidencia se abrieron, confiaban en mí porque siempre apoyé a las mujeres del instituto y me contaban historias de horror de lo que estaba pasando ahí adentro, en ciertas áreas específicas. Tuve que prescindir de los servicios del titular de una de esas áreas que estaba causando pues una violencia institucional, violencia en contra de las mujeres colaboradoras y desigualdades y demás. Entonces, eso también fue necesario atenderlo y seguir con la operación eh, normal del instituto. El instituto siguió adelante. Había las sesiones de pleno para decidir miles de asuntos, en fin, pero también en un clima de incertidumbre sobre qué tanto tiempo me quedaría yo en la presidencia. Y pues también, y lo entiendo, un expresidente preocupado por y ocupado en recuperar su cargo de presidente. Eh, y, 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 mandar a su equipo, que tendría que estar dedicado a pues atender las funciones del instituto, pero pues muchas personas estaban viendo cómo destrabar este asunto en el Senado. Y bueno, es un gran aprendizaje en el que hay que conservar la calma, la serenidad, ser estratégica, no permitir que las pequeñas divisiones o problemas internos afecten el actuar del instituto hacia los que nos debemos, o sea, los usuarios, las audiencias, y un buen clima para la competencia económica y aminorar el conflicto interno. Y creo que es un liderazgo que sí puede ser distinto cuando tienes muy claros los principios de que hay que sumar, hay que unir,
un liderazgo horizontal, darle la voz a otro, por más que seas la presidenta, pues, de un país, de una organización o de este instituto, tienes que escuchar otras voces, otras opiniones y enriquecer tu decisión con las voces de otras personas. Así que eso fue eh, este trayecto de 4 años y medio en el instituto, incluyendo la presidencia y este cargo que ocupé hasta el 28 de febrero del 2018 y del que me honro haber sido parte de este instituto que, que pues ya no existirá más, y que volveremos a un órgano desconcentrado ahora de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y que pues bueno, vendrán nuevos retos, seguramente quienes lo lideren, que varios de ellos y de ellas fueron parte del instituto, eh, tienen muchos conocimientos, experiencia y tendrán que tratar de superar lo que logró el instituto, porque si vas a destruir una institución, tiene que ser para crear una mucho mejor. Y esa es la gran incógnita y el gran reto que hoy el nuevo diseño de Estado mexicano trae para, para nuestra sociedad. Desde el día en que instalamos el instituto, eh, y que empezamos a fungir como comisionados, la primera decisión que tuve fue formar un equipo de asesores y asesoras paritario y si era posible con más mujeres. Buscar los nuevos talentos, buscar estas mujeres con ideas disruptivas que pudieran potenciar un cambio en la toma de decisiones en el IFT. Y fue así que integré un equipo de especialistas, una doctora en ingeniería, que hoy aparentemente va a ser comisionada en la nueva comisión, la doctora Tania Villa, experta en redes inalámbricas de cuarta generación, doctorada en Europa, una mujer con una trayectoria y un compromiso con el interés público, que era un criterio importante para integrar mi equipo, muy impresionantes. Carla Prudencio, una abogada especialista en derechos humanos, en derecho constitucional, con trayectoria en tribunales colegiados en materia penal y con una historia de activismo desde los 15 años en favor de personas que ella alfabetizaba, adultos mayores, y una alumna querida y destacada del CIDE y que hoy tiene una maestría en Stanford y hoy trabaja en Londres para Privacy International. Un joven abogado también destacadísimo del CIDE, un joven oaxaqueño, también hoy egresado de Stanford. Entonces, en integrar un equipo así, una ingeniera veracruzana que era la primera generación en su familia con educación superior y que había podido salir de Veracruz para estudiar una carrera universitaria y especialista en satélites de comunicación. Esa integración diversa, plural y con paridad de género era un cambio importantísimo en un ámbito e industria muy masculinizada y con muy pocas mujeres y más en carreras STEM, ¿no? Segundo lugar, siempre abrí las puertas de mi oficina para recibir mujeres
que estuvieran trabajando en cualquier área del instituto para escucharla, para recibir ideas, también quejas, siempre tuvieron la puerta abierta. Y lo que sí quité de mi oficina fue la red privada del gobierno federal. Este teléfono rojo que siempre tienes que contestar, que puede estar llamándote alguien de presidencia o un gobernador o una senadora o diputado o otro secretario de Estado, casi siempre para pedir favores. Esa sí la cerré, pero abrí una comunicación con todas las y los funcionarios del instituto, sin importar su jerarquía. Encontré una cultura institucional, porque aunque era nuevo el instituto, pero la mayoría de las personas venían del gobierno federal, de la COFETEL, y todas con una cultura arraigada de jerarquía vertical, de que un jefe de departamento no puede hablar con una directora general porque se estaría brincando a su jefe inmediato. eh, y yo no comulgaba con esa cultura y con muchas otras formas patriarcales de la administración pública. Y pues siempre luché contra eso. Organicé varios eventos externos desde el instituto, como por ejemplo, la primera conferencia global de la industria satelital, y a todos los conferencistas les pedí que de preferencia consideraran enviarnos una ponente mujer. Si no era la CEO o la CTO, no importaba, siempre y cuando fuera experta en el tema a tratar. Y por supuesto, la otra gran acción que desde el instituto, aunque era un esfuerzo independiente del instituto, fue pues estrechar lazos con Elena Estavillo, discutimos el tema, nos fuimos compartiendo con respeto y con discreción los muchos micro y macro machismos que fuimos identificando en la industria y en el instituto y qué hacer ante ello. Entonces, propuse y ella lo adoptó de inmediato, hagamos un desayuno invitando, tú invita 20 mujeres, yo invito 20 mujeres. Ahí sí pedimos un apoyo del instituto solamente para identificarlas y conocernos y ver qué podíamos hacer en favor de una industria de las telecomunicaciones, los medios, las plataformas, mucho más incluyente, diversa y justa, o sea, justicia digital, justicia laboral y un ecosistema incluyente. Ese desayuno y esa red se convirtió en lo que hoy es Conectadas, la red de mujeres líderes en el ecosistema digital. Después, en 2019, ya la formamos como asociación civil sin fines de lucro. Hoy María Elena hizo un extraordinario papel como presidenta de la organización los primeros 4 años. Hoy llevo 2 años y medio ahora como presidenta de la organización y con muchas iniciativas, alianzas y planes para visibilizar primero mujeres expertas en distintos ámbitos de este ecosistema digital, pero sobre todo para hacer un cambio sistémico. Es decir, uno tiene que actuar en lo individual, en su esfera de acción, para combatir la desigualdad de género, los machismos, la violencia contra las mujeres, pero también tenemos que reconocer que hay que crear estrategias y acciones para un cambio sistémico a nivel estructuras, organizaciones, normas no escritas, culturas organizacionales. Todo ello va permeando en un ambiente individual de normalizar la desigualdad y eso lo tenemos que combatir. También, pues hicimos una serie de eventos de niñas en las TIC. Eh, María Elena y yo propusimos mucho
la creación de un área y de un plan estratégico de diversidad e inclusión dentro del instituto, tener indicadores internos y externos sobre dónde están las mujeres en estos sectores, qué retos hay, qué desafíos, por qué perdemos mujeres en las grandes empresas, incluso en niveles altos, que, que prefieren renunciar ante un clima hostil a combinar su vida profesional con su vida familiar, cómo balancear el sistema y las corresponsabilidades de cuidados, combatir la desigualdad salarial y cómo también combatir en el instituto, incluso al nivel del pleno, estos micromachismos o clubs de Toby que se organizaban, ¿no? Dejándonos a las dos comisionadas a veces al margen de discusiones importantes para el público al que nos debíamos. Así que tanto en lo individual como en las instituciones en las que he trabajado y que hoy colaboro en Rizomática, bueno, ahí el género está en el centro de lo que hacemos, la conectividad comunitaria en lugares rurales y remotas va siempre acompañada de principios y estrategias que realmente beneficien el cierre de brechas de género, tanto en el acceso, el uso y la toma de decisiones. Así que es como un trabajo en el que tienes que entretejer y tener mucha conciencia de que cualquier mensaje, cualquier acción, cualquier alianza debe estar nutrida por principios de igualdad, de derechos humanos y de inclusión de hombres y mujeres, porque solo así sumamos, solo así innovamos y solo así son sostenibles las organizaciones. Excluyendo, no puedes crear valor social ni valor económico, ni ser un buen lugar para trabajar. Incluyendo personas de distintos sexos, visiones, etnias, edades y disciplinas, es como una organización triunfa y puede seguir creando valor.